Bueno, pues seguramente que tienen ustedes en su casa pues algún espacio, algún rincón, de esos que tienen poca luz. Y que dicen, ¡ay, qué rincón más feo de la casa! Aquí que pongo yo. Y no saben ustedes buscar un mueble por ahí, no les gusta. Pero Ángel, tú tienes la clave de la decoración. Sabes que nos gusta decorar y dar alegría a esos espacios que tienen poca luz. Y qué mejor con esas plantas. Sabes que muchas veces probamos a poner plantas y se nos mueren porque las necesidades de luz son más altas. Sí. Pues hoy vamos a explicar una serie de plantas que las vamos a ubicar ahí y nos van a dar alegría. El rincón oscuro ese feo. Ese rincón oscuro feo que no podemos poner nada y que se nos muere todo, pues hoy vamos a decantarnos por una serie de plantas que aguantan que nos van a alegrar ese espacio y nos Exacto, porque a veces pensamos que una planta no puede estar ahí porque no tiene mucha luz, pero es que vamos a hablar de esas plantas que necesitan poca luz y que se van a criar, permítanme la expresión, perfectamente en esa zona de la casa y que son preciosas, fíjense, las tenemos aquí. Hay que decir, Julia, que algunas plantas necesitan una luz más baja. Esas plantas son normalmente las que viven en selvas bajo árboles de copa densa que no reciben la luz directa. Por lo tanto, esas plantas se van a adaptar bien a esos espacios con esa luz baja que tenemos en nuestro interior. Si te parece, vamos a empezar diciendo, por ejemplo, tenemos mostera, costilla de Adán, salseviera, lengua de suegra, para que la gente las vea en su casa. Tenemos chamadorea, pero vamos a ir explicando una por una para que la gente... además hay que explicar, Julia, ahora diremos, porque las que tienen crecimiento mayor, como por ejemplo la mostera, tenemos que darle unos espacios amplios para que nuestra planta luzca mejor. La van ahí en un rinconcillo que eso no tiene espacio ninguno. Julia, mostera deliciosa o costilla de Adán. Costilla de Adán, ¿vale? mírala, qué bonita. Hojas muy grandes en forma de costilla, por eso de ahí su nombre de costilla de Adán. Fuera nuestra caja torácica. Muy bonita, una planta muy rústica, necesita riegos moderados, soporta temperaturas mínimas muy importantes. Sabes que muchas veces esos espacios sombríos tenemos la mínima, nos baja un pelín, por lo tanto la mostera soporta unos 10 grados, 5 graditos esporádicos. Los riegos, como bien decimos, moderados y, como bien decíamos antes, es una planta que la tenemos que dar un espacio amplio para que nos deleite con esas amplias hojas verdes y bonitas. Parece mentira que tengan ese color sin darle la luz. Nada, Julia. Ahí, además, yo diría que estas plantas, que esas condiciones son en su hábitat natural. Pero qué curioso, porque al final una planta, para poder realizar la fotosíntesis, necesita la luz. Necesita luz, pero este tipo de plantas son esas plantas que se desarrollan con una escasa luz, puesto que en su hábitat natural, en el sotobosque, viven bajo las copas de los densos árboles, por lo tanto... Son plantas de pandemia, las pobres. Ahí. Acostumbradas a cualquier situación. Como bien decíamos, tenemos un salón amplio, mostera deliciosa o costilla de Adán. De ahí, Julia, nos pasamos a sanseviera o lengua de suegra, lengua de tigre. Lengua de tigre y de suegra, ¿por cuántos sinónimos? Sí, además tenemos... ¿Y por qué suegra y tigre, qué tienen que ver? Pues imagino que será por la lengua, por la espada larga que tiene, claro. Riegos muy moderados, es una planta que se adapta bien a condiciones desfavorables, soporta sequedad ambiental, es delicada al frío, por lo tanto la vamos a tener una temperatura más o menos de toda la planta. Algunas suegras, pero ojo también la lengua de algunas nueras, o sea que, bueno. Entre 15 y 20 graditos y riegos muy moderados, dejando de secar el sustrato completamente de un riego a otro. De la sanseviera nos pasamos a la... Esta es más bajita, ¿verdad? Sí, si nos damos cuenta tiene un porte más vertical. Por lo tanto, vamos a ganar ahí si tenemos un espacio de paso pequeñito que no queremos que nos ocupe mucho espacio, nos decantaríamos por la sanseviera o lengua de tigre. La lengua de tigre. Tenemos chamadorea elegant o palmera de salón. Fíjate, esta es una palmereja mini. Es una de las palmeras más comunes que ubicamos en nuestro interior. Igual soporta posiciones lumínicas bajas y la podemos tener durante varios tiempos en la maceta. Julia, se adapta muy bien a la misma maceta donde está. El problema que tenemos un poco con la chamadorea es que si encuentra una sequedad ambiental, las puntas se nos ponen marrones y se nos queman. Por lo tanto, eso lo podemos contrarrestar con esos guijarros que ponemos en un platito, un poquito de agua. O a lo mejor un humidificador cuando llega el invierno. Humidificador también. También le va bien. Yo lo que no soy un partidario es de mojar un poco las hojas porque ahí creamos un clima... Y pueden aparecer hongos. Entonces, lo de echarle agua con el pulverizador, no. Pero sí ponen los cantejos en el plato. Sí, guijarros, plantitos, piedrecitas en un platito, ponemos agua, la plantita encima de esas piedrecitas que no esté en contacto con el agua para crear un microclima y crear esa humedad, contrarrestar esa sequedad del ambiente. Muy bien. De la chamadorea elegant nos pasamos a la aspidistra.
muy conocida, junto con el poto, o conocida como orejas de burro. Sí, hombre, esta es una de las planta, más famosas. Es una planta, Julia, que podemos ubicar tanto en interior como en exterior. Como la portalera de toda la vida. Sí, la podemos ver en los portales de las casas, pero también nos la podemos meter en nuestro interior, puesto que soporta muy bien esas condiciones que bien hablamos. Llega a ver portales de estos inmensos que hay en el pueblo de Castilla-La Mancha, hay 25, sí, ¿verdad? Es muy común, la filistra es muy común. Pero no todo el mundo la tiene bonita, ¿eh? Sí, claro, para tenerla bonita, la Esto ubicación... es como los geranios, sí, los geranios muy bien, pero no todo el mundo tiene hermosos los geranios. La ubicación y la dedicación es muy importante también. Exacto. La ubicamos debajo de un porchecito, nos la podemos meter en nuestro interior, soporta temperaturas de 0 a 3 graditos, por eso la vemos debajo de esos porchecitos. Sí. Lo que lleva fatal es el sol directo. Si la da el sol directo... Pero por eso la gente las mete siempre en el portal, sí, como al fondo, ¿verdad? Además que sí? se nos ponen muy amarillas. Eso es. Riegos moderados. Y pones una cortina en la puerta de esas manchillas que se llevan Claro, tanto y no le da la luz. le tapas un poquito ahí y te lo agradece. Y los riegos deben ser moderados de las pilistras. Si nos excedemos con el agua de riego, podemos correr el riego de pudrir a la raíz. También hay que tener en cuenta, Julia, en general, antes de que hablemos de la zamioculca, las plantas que la luz solar, la luz del sol no es directa a través de la ventana, evaporan menos. Por lo tanto, los riegos los vamos a hacer más moderados. Más moderados. Sin olvidarnos de la zamioculca, con unas hojas verdes brillantes, con un porte igual vertical. Además, que tienen un grosor las hojas, tienen presencia. Además, la zamioculca, tanto en la raíz como en las hojas, actúa como órganos de reserva. Por lo tanto, es planta que igual vamos a hacer riegos moderados y si queremos dar una verticalidad a ese espacio que buscamos para darle alegría, nos decantamos o bien por la zamioculca o la sanseviera o lengua de tigre. Para cada rincón, una planta recomendada dependiendo de la ubicación que quieran darle ustedes. Después seguimos contándoles más cosas, pero sus llamadas ya saben que son las que mandan, llaman al fijo, mandan un WhatsApp. Y lo primero que tenemos es un WhatsApp que nos manda Mari. De buenos días, las hojas de mi frutal tienen estos agujeros. ¿Qué puedo hacer? Vale, pues ahí le tenemos que decir a Mari que el frutal, estamos hablando de un hongo, se llama cribado, lo podemos tratar con un fungicida a base de cobre. Es muy importante utilizar esos tratamientos que hablamos de otoño-invierno, ahora que van a empezar esos frutales a tirarnos la hoja, para sanear nuestra planta de cara a primavera-verano. Por lo tanto, vamos a utilizar cobre para hacer tratamientos. Siempre hacemos 3 tratamientos de intervalo de 15 días y valoramos el estado de la planta. Encarna nos llama desde Munera, en Albacete, y resulta que ella tiene un rosal gigante y le quiere sacar al rosal un tallo para trasplantarlo. Pues ahora sí lo podemos hacer. ¿Y cómo lo hacen? El otoño también, pues cogemos un trocito como 8 o 10 centímetros de un crecimiento que sea semileñoso y lo pasamos a turba rubia. Antes de pasarlo a la turba vamos a utilizar unas hormonas de enraizamiento para que en esa zona donde va a enraizar le sea más fácil. Puri nos llama desde Alcázar de San Juan y a ella le han regalado una mimosa. Entonces dice, ¿qué cuidado necesita mi mimosa? Vamos a responderle a Ángeles. La mimosa es una planta de hoja perenne que podemos ubicar... ¿Esta la has traído tú más de una vez? Sí, en nuestro jardín. Hay que tener en cuenta, Julia, que tiene un crecimiento rápido, por lo tanto hay que darle un espacio amplio para que crezca bien. Los riegos van a ser moderados y un abono para plantas de flor, como hablamos de otros árboles. Un abono de liberación lenta, por ejemplo, podríamos utilizar. Que estaba diciendo yo que me rompía la media porque me enganchaba aquí en la huerta, pero van a ver ustedes luego en la crónica social algunas mujeres que se van a vendimiar con los tacones. Ya lo verán. Luego les cuento quién es. Bueno, seguimos con más preguntas. Nos dice Conchi, dice, hola, quité las raíces podridas de mi orquídea. ¿Revivirá? Hay que decirle a Conchi que vamos a intentarlo, vamos a trasplantarlo en una maceta transparente, vamos a utilizar corteza de pino y para curarnos en salud vamos a hacer un tratamiento con fungicida, puesto que esas raíces que están podridas probablemente hayamos tenido hongos. Por lo tanto, vamos a hacerle tratamientos con fungicida y vamos a trasplantarla para ver si podemos revivirla. Paqui nos llama desde Albacete y ella tiene unas cintas y un cóleo. Entonces resulta que todas las cintas y el cóleo están comidas como por unos redondeles. Así que a ver si puedes recomendarle algún tipo de fórmula, como la de la que utilizaste para la mosca blanca, para que la pueda utilizar y al mismo tiempo le cuentas qué le pasa. Sí, si son círculos dentro de la hoja, sí, nos podemos decantar por orugas. Las orugas funcionan muy bien el Bacillus thuringiensis, que es la bacteria que se encuentra de forma natural en el suelo, que cuando entra en el aparato digestivo de la oruga lo paraliza
matando a la oruga. Funciona muy bien el Bacillus. Y luego lo que preparamos para la mosca blanca se referirá al preparado del otro día, la semana pasada, ¿te acuerdas? La semana pasada era jabón potásico. Exacto. El jabón potásico también funcionaba muy bien para la mosca blanca. Funciona muy bien para que la lo mosca podían blanca. comprar ustedes en el centro de jardinería, jamón potásico, y diluirlo, que no me acuerdo de la cantidad Eran exacta. de 10 a 20 mililitros por litro de agua. Exacto, ahí tienen las Como medidas. insecticida funciona así. Hay que decir, Julia, que aparte de todas las plantas que hemos traído, hay otras como por ejemplo cintas, etcétera, que también soportan estas condiciones. Nos hemos decantado por estas porque hemos visto las que son más espectaculares. Totalmente. Mari Carmen nos llama desde Puerto Llano y resulta que ella quiere trasplantar el poto, ahí el poto de Mari Carmen. Pues el poto lo puede trasplantar ahora. No ríais. De verdad, el poto lo puede sabemos que el poto lo tienen en todas las castellano-manchegas. Sí, de sí que es verdad, verdad que es una planta muy común en los interiores de nuestros castellano-manchegos. Lo podemos trasplantar utilizando un sustrato específico para plantas verdes y siempre teniendo en cuenta del doble del tamaño de la maceta que llevamos para hacer un buen trasplante. Muy bien. Siempre el primer riego de plantación, muy importante. Luego ya reducimos los riegos. Cuando pongamos Ángel y yo un centro de jardinería especializado en poto, ya veremos a ver quién se ríe. Eso. ¿O no? Sí, Ángel. el poto tiene que ser la estrella. Tiene que ser la estrella. Dice Nicolás, buenos días, he visto estas manchas de las hojas en mi planta. Dice que es una plaga. Ahí estamos hablando de orugas, Julia. Cuando nos comen el tejido verde y no llega a la hoja, no atraviesa el agujerito, estamos hablando de orugas. Igual, funciona muy bien el Bacillus. Lo probamos, además es ecológico, lo repetimos igual a los 10-15 días, hacemos tratamientos y vamos a ver cómo las orugas nos van disminuyendo. Pues ala, a probar ese remedio. Carmen nos llama desde Guadalajara y tiene unas hortensias. Y parece que las flores de las hortensias ya se le han pasado, pero resulta que tiene un lío con sus amigas que le dice que no las corte y ella las quiere cortar. ¿Qué hace? ¿Le hace caso a las amigas o a quién? Hay que hacer caso siempre a quien nos lo explica un poco, Ángel Agudo. ¿Nos invitas a tomar café con ellas? Eso. Que te inviten, Vamos a bajar. ¿Irías? Sí, claro, que sí, con tu mascarilla, claro que sí, claro. Lo que vamos a hacer en la hortensia es, vamos a eliminar esas flores, nos vamos a bajar unos 10 centímetros y vamos a formar la planta, puesto que con esos tallos que dejamos es donde va a llevar los tallos de flor al año siguiente. Se me está ocurriendo a mí una sección para ti, así que te recordarás. Una tarde con Ángel, pues ya sabes. Y tú por ahí, como los que van haciendo lo de la, ¿saben? Lo del robot. Tú propon y vamos viendo, claro. Yo sabes que estoy abierto a todo. No. Yo me encargo del marketing. Yo ya me lancé a esto y ya lo que me digáis. Negocios. Me pone ver del director que tenemos más preguntas. A ver, resulta que María nos llama desde Juncler y tiene un madroño. ¿El oso no, el madroño? Madroño. ¿Cómo lo cuida? Pues el madroño funciona muy bien en sitios de semisombra, más que en sol, el sol no lo suele quemar. Sí que le gusta también los suelos un pelín tirando ácidos y los riegos, vamos a hacer riegos moderados. No nos excedemos mucho, si nos excedemos mucho con el riego, aparecen esas hojas amarillas que nos decantan que nos estamos haciendo mal los riegos. Muy bien. Pues muchas gracias, Ángel Agudo Medina. Gracias a vosotros, Julia, como siempre. Nos están diciendo que una espectadora que dónde coloca la costilla de Adán, dónde la ubica exactamente. Vamos a repetírselo. La costilla de Adán, ideal para espacios con poca luz. Lo único que tenemos que tener en cuenta es darle un espacio amplio. De poca luz, pero amplio, no en un rincón que no se vea, pues una escalera un poquito amplia que pueda crecer. Para un mayor desarrollo, puesto que si lo colocamos en un sitio muy estrechito, luego en el paso nos va a molestar y cuando esté más bonita la vamos a tener que cambiar de ahí. Ángel, mil gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Gracias.